Tarazona. El día de hoy vamos a hablar acerca de la morfofisiología comparada para la salud animal. El grupo de trabajo está conformado por Juan Sebastián Leguizamo Cristancho, Jenny Paola Galindo Quecho y Lizeth Viviana Gómez Lizarazo. Los planos anatómicos son líneas imaginarias que delimitan el cuerpo. Su función principal es servir como referencia espacial para facilitar la descripción y ubicación de los órganos y estructuras corporales. Los principales planos anatómicos son el plano frontal. Este divide el cuerpo del animal en dos porciones, que va desde la cabeza hasta la cola. La porción dorsal, que es en la parte superior del animal, y la porción ventral, que es en la parte inferior del animal. Y tenemos el plano transversal, que divide el cuerpo del animal en dos porciones, una que es la posterior y la otra la anterior. La anterior es la parte relacionada con la cabeza del animal y la posterior es la parte de atrás del animal hacia la cola de él. Tenemos el plano sagital. El plano sagital divide el animal en dos porciones, en la porción derecha y en la porción izquierda de él. Las direcciones anatómicas se utilizan para ubicar las estructuras y órganos del cuerpo del animal. Las principales direcciones son las siguientes. Por ejemplo, en este caso mi hombro está cerca del pecho, lo que quiere decir que es proximal. Y la mano está lejos del pecho, lo que quiere decir que es distal. Las dos últimas direcciones son lateral y medial, lo que hace referencia a, por ejemplo, el hombro está cerca a la línea medio, eso es medial, y la mano está lejos de la línea medio, lo que es lateral. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián. Voy a hablar un poco sobre lo que son las cavidades. Los bovinos como tal cuentan con 4 cavidades. Principalmente se conocen como cavidad craneana, cavidad torácica, cavidad abdominal y cavidad pélvica o pelviana. Cada una de estas cavidades pues, aloja o contiene algunos órganos. La cavidad craneana contiene lo que es el encéfalo. La cavidad torácica cuenta con el corazón, el esófago, la tráquea y los pulmones. La cavidad abdominal pues encontramos todo lo que es el estómago, intestino, hígado y otros órganos adicionales. En la cavidad pelviana encontramos lo que son el aparato reproductor femenino, la vejiga y el recto. Entonces, para profundizar un poco en esto, la cavidad craneana contiene, como dije, el encéfalo y contiene parte importante del sistema nervioso. En la cavidad craneana se encuentran unas membranas que son las membranas meninges. Estas membranas son bastante importantes, cumplen dos funciones, una biológica y otra mecánica. La biológica es que las membranas funcionan o sirven como un filtro para evitar ciertas infecciones que se ven en esa parte, pues en el mismo órgano como tal, y cubren lo que es el cerebro, el cerebelo, epiderme y aracnoides. Estas membranas lo que hacen es dar una protección, como dije. Entonces, estos órganos son cubiertos por ellas. Son tres capas más de protección que tienen. Aparte está el cráneo y las capas de la piel, que pues si recordamos la piel también está dividida en ciertas capas que lo que hacen es proteger. Continuando con la cavidad torácica, pues la cavidad torácica se encuentra limitada a nivel dorsal por la columna vertebral. A nivel lateral la limitan las costillas. A nivel craneal, pues acá esta parte del cuello, la parte de la tráquea. Y a nivel caudal, lo que sería el diafragma. Entonces, la cavidad torácica contiene, como dije antes, el corazón, el esófago, como pueden ver acá en la gráfica, el corazón, el esófago, la tráquea y los pulmones.
Algo importante es que en la cavidad torácica se encuentra una membrana que se llama la pleura, y esta está cubierta por dos capas. La pleura como tal lo que hace es, una de esas capas va adjunta al diafragma y la otra va adjunta a los pulmones. Lo que hace es facilitar la respiración. Eso es como su función. Siguiendo con la cavidad abdominal, pues la cavidad abdominal está limitada por la columna vertebral en la parte dorsal. En la parte lateral está limitada por el músculo abdominal, como se puede ver en la diapositiva. Con el músculo del diafragma y la cavidad pelviana. En su interior, la cavidad abdominal aloja lo que es el estómago, el hígado y los riñones. La cavidad pelviana se encuentran, pues tiene sus límites en la parte dorsal con la columna vertebral y en la parte craneal con el hueso de la cadera. Contiene de órganos lo que es el aparato reproductor, la vejiga y el recto. Entonces, esa sería la exposición. La clasificación de los huesos según su forma y la clasificación del esqueleto. El esqueleto es una estructura ósea dinámica la cual se encuentra constituida por huesos. Cada hueso es un órgano, pues está formado por diversos tejidos: óseo, cartilaginoso, conectivo denso, epitelial, adiposo, nervioso y otros, los cuales generan sangre. Las funciones de los huesos son proporcionar sostén al cuerpo, permitir el movimiento del animal, proteger los órganos internos, producir células sanguíneas y reservar minerales como el fósforo y el calcio. Los huesos están clasificados en largos, cortos, irregulares y planos. Los huesos largos presentan una forma cilíndrica, son largos, con extremidades ensanchadas. Estos huesos se encuentran en las extremidades del animal. Los huesos largos son rígidos y densos, otorgando movilidad, haciendo un efecto de palanca, y brindan resistencia al animal. Algunos ejemplos de esos huesos son el fémur, el radio, la tibia, el peroné, entre otros. Los huesos cortos son huesos largos y anchos y gruesos. Contribuyen con la articulación, pues se encuentran conectados con otros huesos. En esta clasificación se encuentran los huesos del tarso y los huesos del carpo. Los huesos planos son huesos principalmente alargados y anchos con suficientes zonas para la inserción muscular, y estos brindan protección a estructuras nobles y sensibles como el cráneo, el tórax y la pelvis. Finalmente, los huesos irregulares, como lo dice su nombre, tienen forma irregular y característicamente son las vértebras y algunos huesos del cráneo. La clasificación del esqueleto. El esqueleto de los animales puede dividirse en axial, apendicular y esplánico o visceral. El esqueleto axial comprende los huesos de la columna vertebral, la cabeza, las costillas y el esternón. Por su parte, el apendicular comprende los huesos de los miembros anteriores y posteriores. Y el esqueleto visceral comprende aquellos huesos localizados dentro de las vísceras, que solo se presenta en algunas especies. En esta imagen podemos evidenciar el esqueleto axial, como se nombraba, es todo lo que tiene que ver con la vértebra y el cráneo, y el esqueleto apendicular, que son las extremidades. Diferencias entre pezuñas en ovinos y equinos. Se conoce como pezuña a una uña muy desarrollada, compuesta por queratina, que cubre los dedos de las patas en los animales ungulados, es decir, aquellos que caminan en la punta de los dedos. Los artiodáctilos, mamíferos cuyas extremidades terminan en un par de pezuñas, pertenecen a los ovinos, es decir, tienen un par de uñas.
Y en el caso de los equinos, los cuales son perisodáctilos, tienen un par de uñas, solo tienen una pezuña. Asimismo, conservan solo el tercer dedo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Paola Galindo. Nosotros vamos a hablarle de la parte que me correspondió, es hablar de las diferencias entre bovinos, equinos y aves. Entonces vamos a iniciar con las diferencias entre bovinos y equinos. Como podemos observar, entre bovinos y equinos, pues los bovinos presentan cuernos, los equinos no. Los bovinos tienen unas cuencas de los ojos laterales, los equinos tienen las cuencas de los ojos mediales. Los bovinos no presentan colmillos, los equinos sí presentan colmillos. Los bovinos solo presentan incisivos inferiores, los equinos los tienen inferiores y también tienen superiores. Los bovinos tienen las costillas anchas a ser poligástricos y los equinos las tienen delgadas porque son monogástricos. Los bovinos tienen la pelvis pronunciada y los equinos no la tienen tan pronunciada. Los bovinos presentan dos falanges, los equinos como tal presentan únicamente una falange. Los bovinos tienen los huesos del cuello más grandes y anchos, y los equinos como tal la tienen más delgados y planos. La siguiente. El esqueleto de las aves. Bueno, el esqueleto de las aves es muy liviano, tanto que se ha calculado que pesa mucho menos que todas sus plumas juntas, pues las plumas pesan más que como tal el esqueleto del ave, y son muy resistentes. Estas propiedades como tal de ligereza y resistencia que tiene se deben a que los huesos son huecos y son porosos y que se les conoce como huesos neumáticos. Esto les permite que al ser en su mayor parte aire sean muy ligeros y contribuyan a la hora de que ellos inicien su vuelo como tal. Bueno, las extremidades anteriores de las aves, es decir, las alas, se han modificado de manera que los huesos que conforman el esqueleto de la mano en un reptil o un mamífero se ha fusionado formando una estructura llamada capometacarpo, en la cual se insertan todas las plumas como tal para el vuelo de las aves. Creo que continúa acá. De igual manera, existe una unión de los huesos de las extremidades inferiores, de modo que podría decirse que las aves caminan de puntas. Esta reducción de los elementos óseos ha producido también que la cola se encuentre reducida a una estructura llamada pijostilo. Bueno, la función de equilibrio que cumple como tal la cola vertebral en otros grupos de vertebrados como los reptiles y como los mamíferos se encuentra reemplazada por un conjunto de plumas largas que participan de manera importante en el vuelo, como timón, o sea, participan en el vuelo como si fueran un timón que contribuye con el direccionamiento del ave. Asimismo con el desplazamiento terrestre también, y son fundamentales en algunas aves a la hora de cortejar a las hembras. Bueno, las aves hasta acá. Las aves también presentan una carina o una quilla, la cual es una cresta que surge del esternón y cuya función es la de servir de inserción a los músculos pectorales, los cuales son los más importantes a la hora de volar. Pero en aquellas aves que no pueden volar no se presenta la quilla como tal, por lo que su esternón es plano como el de los mamíferos. Una diferencia muy marcada que hay de las aves, a diferencia de los mamíferos como tal, es que ellas no presentan boca, sino que presentan pico. Al ellas presentar pico, pues no presentan dientes, y se evidencia que tienen una mandíbula que es plana. La mandíbula de las aves es plana como tal. La comparación entre las uñas de las aves y las aletas de los peces es que son estructuras no musculares, es decir, no presentan músculo. Bueno, las plumas de aves y los cuernos de las vacas. Las funciones de estos es completamente opuesta, pues las plumas le sirven a las aves a termorregular la temperatura interna de ellas y son fundamentales pues al momento del vuelo.
contribuyen a identificar el sexo e incluso son parte del cortejo, y por otra parte se encuentran los cuernos de los bovinos, los cuales tienen como función el ser el mecanismo como tal de la defensa del animal, pero tanto las plumas como los cuernos están compuestos por queratina.